Electrónica aplicada, primer examen parcial tipo práctico. En este examen se nos pide analizar un circuito de manera cuantitativa y cualitativa para comprobar su funcionalidad. Además de esto, tenemos que simular dicho circuito para verificar lo que con anterioridad establecimos, además de la implementación física del circuito y además de desarrollar una propuesta para cambiar el LED para uno con un voltaje más alto. El LED opera con una caída de voltaje de 3.7 volts a 3 watts, por lo que a través de él fluyen 0.81 amperios. Al ver la hoja del MOSFET, el cual tiene la matrícula IRF9520, viendo la primera hoja se puede ver claramente que es un MOSFET de potencia de canal P. Revisando las especificaciones podemos ver que el voltaje entre las terminales Gate Source de activación viene dado por un umbral el cual dice lo siguiente. Por lo tanto, Vt está entre -4 y -2 volts. Para el primer análisis no se necesita definir nada sobre el diodo, porque solo nos interesa saber si se encuentra conduciendo o no. En el primer circuito, el cual se da cuando ves el voltaje de la celda es mayor al voltaje de la batería, es decir, cuando el voltaje de la celda es mayor a 3.7 volts, no nos sirve para hacer ningún análisis debido a que las fuertes están en corto. Sin embargo, el segundo circuito se da cuando el voltaje de la celda es menor al voltaje de la batería, es decir, cuando el voltaje de la celda es menor a 3.7 volts, y este nos sirve para analizar el comportamiento cuando el diodo no está polarizado. En este vemos cómo el circuito se puede simplificar hasta el siguiente. El circuito que se muestra está compuesto por la batería, la celda solar, el MOSFET y el LED. En este se considera que el diodo está polarizado en inversa y por lo tanto no conduce corriente a través de él, por ende trabaja como un circuito abierto. En este caso, para saber la región de operación del MOSFET, sabemos que el voltaje terminal source del dispositivo es de 3.7 volts y que el voltaje de entrada es menor al rango de 0 a VSS, que es 3.7 volts, para que el diodo esté polarizado en inversa y el análisis sea válido. Por lo tanto, para que el MOSFET canal P se encuentre en corte, se debe cumplir la siguiente condición, la cual nos dice que el voltaje de gate a source debe ser menor o igual a 0. Por lo tanto, si el voltaje de la batería menos el voltaje de la celda es menor o igual a 0, el MOSFET se encuentra en la región de corte. Como sabemos que cuando el diodo no está polarizado en inversa, el voltaje que puede oscilar nuestra voltaje de la celda es de 0 a 3.7, por lo tanto, cuando el diodo esté polarizado en inversa, el MOSFET nunca va a estar en su región de corte. Para que el MOSFET canal P se encuentre en saturación, se debe cumplir la siguiente condición. Nos dice que el voltaje de gate a source debe ser mayor al absoluto del voltaje de umbral. Y también que el voltaje de source a drain debe de ser menor que el voltaje de source a drain menos el voltaje umbral. Por lo que si el voltaje de la batería menos el voltaje de la celda es mayor o igual al voltaje de umbral, al absoluto del voltaje umbral, en donde el voltaje umbral va de -4 a -2 y sabemos que el voltaje de la celda va de 0 a 3.7 para que el diodo esté polarizado en inversa, entonces obtenemos estas dos ecuaciones. Se toma la de menor valor de voltaje umbral para que todos los dispositivos que se construyan con este dispositivo funcionen de manera adecuada. Entonces, con esa última ecuación podemos afirmar que cuando el diodo esté polarizado en inversa y considerando que el voltaje de la celda debe ser menor o igual a 1.2 volts, el MOSFET siempre va a estar polarizado en la región de saturación. Para el segundo análisis se necesita definir sobre el voltaje de caída del diodo, por lo que revisando la tabla de datos del diodo 1N5819 podemos observar lo siguiente. En este caso podemos decir que para que el diodo esté polarizado en directa se debe cumplir otra vez la misma condición, en el cual el voltaje de la celda debe de ser mayor al voltaje de la batería más el voltaje de caída del diodo, por lo que el voltaje de la celda debe ser mayor a 4.3 volts. Sustituyendo el modelo sabiendo que el diodo está en la región activa, se obtiene el siguiente circuito, el cual es inválido debido a que todas las fuentes se encuentran en corto.
Para el modelo lineal necesitamos valores sobre el diodo, los cuales obtenemos de la hoja de datos. En este caso los que necesitamos es la resistencia dinámica y la corriente de fuga. Para la corriente de fuga tenemos que observar la siguiente tabla de datos y observamos que como tenemos un voltaje de 3.7 volts, es aproximadamente 10% del voltaje máximo de reversa del diodo. Se establece que la corriente de fuga es de 0.003 amperes, mientras que para la resistencia dinámica tenemos que comparar la gráfica y tenemos que es igual a 4.95 ohms. Dado esto, tenemos dos tipos de modelos, el polarizado en directa y el polarizado en inversa. Para el análisis con el diodo polarizado en directa necesitamos cumplir las siguientes condiciones. Entonces, cuando el voltaje de celda es mayor a 4 y menor a 4.3 volts, el diodo permanecerá polarizado en directa y este permanecerá con un flujo de corriente a través de él. Cuando esto sucede, analizamos el siguiente circuito. Si el voltaje de celda es mayor a 4.1 volts, entonces podemos decir con seguridad que el diodo está polarizado. El MOSFET estará trabajando en la región de corte. Por lo tanto, cuando el voltaje de celda es mayor a 4.1 volts, el LED se apaga y la batería se carga con una corriente proporcional al voltaje de la celda. Para el análisis del diodo polarizado en inversa también tenemos que cumplir con las siguientes condiciones. Entonces, cuando el voltaje de celda es menor a 4.1 volts, el voltaje permanecerá polarizado en inversa y este no permitirá el flujo de corriente a través de él. Sin embargo, permitirá una pequeña corriente de fuga a través de él. Cuando esto suceda, analizamos el siguiente circuito. A simple vista podemos observar que la celda fotovoltaica está recibiendo 3 mA de corriente en inversa. Cuando el voltaje de celda es menor a 1.2 volts, el MOSFET permanecerá saturado, por ende hay un flujo a través de las compuertas drain source, por lo que también hay un flujo de corriente a través del LED y este enciende. El circuito sería de la manera equivalente. Cuando el voltaje de la celda esté en el rango de 1.2 a 4 volts, el MOSFET va a trabajar en la región óhmica, por lo que el circuito equivalente sería el siguiente. Cuando el voltaje de celda es mayor a 4 volts y menor a 4.3 volts, el MOSFET permanecerá en una región de corte. Cuando el voltaje de la celda sea menor a 1.2 volts, este dejará fluir su máxima corriente a través del LED. Cuando el voltaje de la celda sea mayor o igual a 3.7 volts, la corriente dejará de fluir a través del LED y comenzará a cargarse la batería. El flujo de corriente hacia la batería va a ser proporcional al voltaje de la celda. Aquí podemos observar que hay dos modos, el del día y el de noche. En el día, mientras la celda fotovoltaica está generando corriente y voltaje hacia la batería, pasa esta por el diodo y se alimenta. Cuando la celda fotovoltaica deja de recibir estos elementos, entonces la batería se empieza a descargar y empieza a alimentar de una manera al MOSFET, que a su vez traslada el amperaje y la corriente hacia el LED. En este video se puede observar claramente cómo al estar tapada la celda fotovoltaica el LED está encendido, pero al momento de destapar la celda el LED se apaga y la batería empieza a cargar. Finalmente, nuestra propuesta para poder sustituir el LED de 3.7 volts por uno de 30 es cambiar la batería y la celda fotovoltaica, ya que la batería necesitamos una que pueda suministrar dicho voltaje para el LED y también la celda que pueda proporcionar la corriente y el voltaje para alimentarlos. De esta manera se hacen las adecuaciones con los cálculos y podemos cambiar estos dos componentes. Para mí en lo personal fue muy interesante ver cómo el MOSFET de canal P nos permitía realizar dos tareas que pueden parecer muy distintas y sin que una intervenga en la otra. Por su parte está la de alimentar el LED, entonces podemos dejar nuestra fuente para el LED preparada o ajustada pues para el voltaje del LED y la corriente. Y por otro lado está el control, que en este caso como tenemos un voltaje que incrementa con la luz y lo que nosotros queremos es apagar el LED cuando haya luz, entonces el de canal P nos sirve muy bien porque al tener un voltaje de umbral negativo nos permite apagar el LED con un voltaje positivo de entrada. Mi conclusión individual sería que este examen fue a manera de reto, ya que a primera instancia no se consiguieron todos los componentes. En el transcurso de la realización del trabajo, pues lo vi muy funcional.
no tuve dudas de que este circuito funcionaría. Creo que tiene aplicaciones tanto en lo personal como en proyectos ya de tipo industrial o en la escuela. Y básicamente en este proyecto apliqué todos los conocimientos adquiridos hasta ahora en la materia.